Muy buenos días a todos, aquí estamos nuevamente en nuestro conversatorio de la Red Cultural, aquí en el restaurante Sotoboche, y hoy tenemos a un invitado muy especial, Roberto Vega, vicerrector académico de la Universidad Finisterra, gran amigo, también profesor de la Red Cultural. Sí, además. ¿Sí? De hecho, ahora vamos a partir un ciclo muy entretenido en Libertad y Desarrollo sobre los que mandan en el mundo hoy. Y a ti te toca partir. Con Xi Jinping. Nada más, claro, y nada menos que con Xi Jinping. Exactamente. Así que de él queremos un poco hablar y de China, porque la verdad es que el mundo, o todos están preocupados, se dicen muchas cosas, pero no sé cuánto realmente la gente tiene claro. Primero, ¿quién es Xi Jinping? Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Yo creo que Xi Jinping es un personaje misterioso en realidad. Incluso si uno se apega a la biografía oficial se encuentra con cosas bien sorpresivas, porque la única biografía que se conoce es la que publica justamente la propia China. Y se dicen cosas míticas de él, como por ejemplo que en la juventud habría vivido en una cueva, que eso lo habría fortalecido en términos de su carácter. Otros estiman que es un tipo que ha logrado ser un protegido dentro del partido, que el poder que él representa hoy día no lo ha buscado, sino que ha sido el propio partido el que se lo ha asignado. El Partido Comunista, obviamente la experiencia Mao Zedong fue muy compleja y por tanto todo apuntaba a que con Deng Xiaoping, Hu Jintao, Jiang Zemin no era personalizar. Y sin embargo, curiosamente, con Xi Jinping se ha vuelto a una personalización. Él hoy día yo presumo que tiene más poder que el propio Mao Zedong, sin duda. De todas maneras. Mucho poder. No solo por un tema de cómo su pensamiento ha quedado en lo que se llamó el pensamiento Xi Jinping para el socialismo del siglo XXI, quedó contenido en la constitución política, sino que además él tiene tecnología, cuestión que en esa época de Mao no se tenía y por tanto algunos dicen estamos en presencia del mayor régimen intrusivo investigativo de la historia, digamos. O sea, es como un Orwell 1984. El Orwell hecho realidad. Dicen, 3.0. aquellos que están en una postura opositora a él, indudablemente. Otros podrían decir, mire, China en realidad en algún minuto, si quiere efectivamente entrar en serio a la carrera del desarrollo, al liderazgo mundial, va a tener que democratizar muchas de sus cuestiones, va a tener que bajar la presión que hace sobre Taiwán, sobre Hong Kong, un modelo que le permita, sobre todo porque hoy día, ¿quién podría haber supuesto hace 10 años que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, buscando medidas proteccionistas y China abogando por medidas liberalizadoras? Esto es una cosa muy extraña, digamos. Entonces, estoy por el lado de primero los detractores, otros aquellos que apoyan la figura de Xi Jinping, finalmente, digamos. Exactamente. Ahora, este sistema que tú planteas que tiene China de la parte política, de esta carrera política, que de alguna manera incluso el mismo Michael Burley cuando vino acá le llamó la atención, no solo le llama la atención, sino que le encuentra que es muy loable, que de alguna manera la política china tiene algo que enseñarle un poco a Occidente, tal vez por esta carrera, o sea, de partir en un pequeño pueblo que ya tiene millones de habitantes, porque un pequeño pueblo en China más que Santiago. Obviamente. ¿Ya? Y de alguna manera él, en esta biografía, podríamos decir, autorizaba, contando que él es parte de este sistema. Sí. Bueno, yo creo que el fenómeno chino, visto objetivamente, porque obviamente cualquier análisis que se haga de China o del personaje, tiene carga ideológica, digamos. Entonces, si uno tiende a decir cuestiones favorables, el que es opositor a esa postura te va a decir que no está de acuerdo y que quizás uno representa. Yo trato de mirarlo objetivamente. Indudablemente, China es el desarrollo económico histórico más impresionante de la historia de la humanidad. Eso es definitivo. Es superior a Estados Unidos en la expansión al oeste norteamericano. Eso es así. Piensa tú, los tiempos. El 2000 recién estaba entrando a la Organización Mundial de Comercio. La OMC, el 2000 estaba autorizando a China a comercializar sus productos en Europa. Estamos hablando de 19 años atrás. Y hoy día estamos diciendo que China en los próximos años está jugando un rol protagónico en el liderazgo mundial. Y el tema es muy irrelevante, como dice algunos analistas norteamericanos, ¿no es cierto?, como el propio Fareed Zakaria. Estados Unidos nunca se ha enfrentado a un adversario tan poderoso. Y no está hablando de poder militar. Está hablando de una cosa más sencilla. Dice 1.300 millones de personas intentando salir día a día de la pobreza, versus una sociedad norteamericana anquilosada, aburguesada, que lo único que busca es proteger lo que consiguió. Una sociedad norteamericana que dice una juventud post-Guerra Fría que no tiene la ambición del pasado, que no quiere gobernar el mundo, que no quiere meterse en líos externos, que quiere más bien una solución de sus trabajos, un poco que explica en algún aspecto la elección de Trump. Pero por otro lado tienes un adversario
que quizás no aspira al liderazgo mundial, aunque eso es muy discutible, obviamente, pero sí que gente que se levanta cada mañana ganando $5 diarios y lo único que quiere salir y superar el hambre. Eso es una fuerza incontenible. No podríamos decir que a lo mejor Occidente, ya no hablemos solo de Estados Unidos, pero Occidente en general, perdió la fuerza motora propia del capitalismo. Thomas Friedman, que es un buen analista, dice algo bien relevante. Cuando él hace un análisis del mundo, dice, mire, ¿cuál es el comportamiento de América Latina? ¿Cuál es el desarrollo de África? ¿Cuál es Europa? Y Europa lo ve como un continente envejecido, con muy poca fuerza, con un liderazgo alemán muy fuerte, cada vez más difícil de sostener toda aquella situación. Un Estados Unidos que... El tema de Estados Unidos es bien particular, porque algunos dicen, ¿cuándo comienza la decadencia norteamericana? Algunos la ubican en el año 60. Otros la ubican el año, cuestión que... Después de Vietnam. Después de Vietnam. Otros dicen, mire, el año 2008 no estamos hablando de una decadencia, estamos hablando de una economía norteamericana muy bullente, que obviamente en la crisis vuelve a poner las cosas complejas, con un endeudamiento fiscal que el mayor acreedor del mundo pasó a ser el mayor deudor del mundo, como es el caso norteamericano. La deuda fiscal norteamericana es tremenda y es un lastre que es muy difícil de solucionar. Eran las tareas que tenía Obama. ¿Cuál es si tú ves el discurso, la política de Trump, es justamente resolver esas dificultades? Entonces, es un gobierno norteamericano que ya no tiene la fuerza, probablemente el impulso de lo que ellos denominan los padres fundadores, ese estilo mesiánico de gobernar el mundo, liderar el mundo, salvar el mundo. Yo creo que eso ya no está instalado. Estados Unidos consume el 50% de la droga del mundo, eso afecta finalmente. Y por otro lado tiene este país que se maneja políticamente muy bien. Claro, o sea, tiene por una parte esta hambre, podríamos decir, de querer surgir, que es el motor como del capitalismo, y por otra parte una organización, podríamos decir, estatal, organizada. Y muy eficiente. Muy eficiente. Ahora, alguien me podrá decir, sí, pero el tema de los derechos humanos, que no se respetan, que no sé qué, es probable, pero sigue siendo eficiente. Sigue creciendo, un país que crece al 6.5 anualmente, mientras la humanidad crece al 1.7. Y se dice que esa economía está ralentizada, que está conteniendo. Esta misma guerra comercial, ¿cómo ha impactado? La crisis del 2008 sin China no se habría superado de la forma que se hizo. Eso se prueba que efectivamente estamos en presencia de un país muy poderoso y con un líder muy inteligente. Yo creo que Xi Jinping, más allá de cualquier cosa que uno puede decir, es un tipo muy cauteloso. Nunca se excede más su embajador en Chile en las cosas que dice, digamos, que el propio Xi Jinping. Tú no lo vas a escuchar diciendo una declaración muy agresiva, siempre es su gente la que hace esto, y él se ve muy contenido, un hombre que cada vez copia el modelo occidental. Piensa tú algunos datos del sistema. Dicen que en el 2020-2025 el país donde se va a hablar más inglés es China. El país donde va a haber más instalaciones de McDonald's es China. Etcétera, etcétera. O sea, China se está occidentalizando. Su propia hija estudia en Harvard. Claro. Xiaomi estudia, no sé, bueno, el servicio secreto nunca ha dado luces donde qué carrera estudia, cuál es su nombre real, etcétera, etcétera, pero estudia en China. En Estados Unidos. Es una mujer, su esposa es una mujer que es cantante de ópera, muy popular, ¿no es cierto?, pero que viste como la mejor occidental del mundo, probablemente la primera dama mejor vestida. Es un hombre que se dice también, porque son cuestiones que algunas entrevistas, él ha deslizado algunas respuestas con una sonrisa, a veces ni siquiera se compromete, pero dicen que la comida preferida es la hamburguesa, ¿no es cierto?, y el deporte que más le gusta es el básquetbol y que es un fanático de Lakers. Entonces es un mundo que de verdad está absolutamente integrado. Y yo diría que China efectivamente ha conseguido un buen líder, por eso lo apoyo. Es un progresista, es un tipo moderado, es un tipo que pro mercado, curiosamente, y tú ves incluso aquellos detractores que dicen, aquí vamos a ver realmente el liderazgo en Hong Kong, el liderazgo de los va a aplastar, como lo hizo en Tiananmen, la sombra de Tiananmen. Qué aburrido, lo han manejado políticamente. Lo han manejado con ciertas calmas, con ciertas regulaciones. No había un aplastamiento de ese grupo de personas. Entonces, China obviamente se proyecta en los próximos años. Yo diría que China piensa como la Iglesia. Piensa en el tiempo. Pero eso tiene que ver también con el ser chino, porque China es una cultura milenaria que de alguna manera fue muy estática durante siglos y siglos, y podríamos decir que es la China del siglo XX la de los grandes cambios. Primero Mao, por una parte, que va a generar una nueva China. Luego podríamos decir Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, con esta decisión de
integrar los dos sistemas, Sí, y que no importa qué color sea el gato en cuanto cacen ratones, ¿no es cierto? Claro. Y ahora Xi Jinping, que podríamos decir, tomó esas dos cosas, las fundió y supo llevarlas adelante, y por eso se puso él mismo en la Constitución, para pensar en el futuro. Sí. Yo no estoy tan seguro que se lo puso él, sino que yo creo que el partido lo puso, digamos. El partido le permitió a que este liderazgo individual que parecía un poco dejado de lado en el futuro chino, pero no es así, digamos, al contrario. Él tiene mucho poder, es muy respaldado, hay una presencia de él en términos de fotografía, prácticamente en todas las calles, en todas las ciudades, una cosa explosiva, quizás nunca visto sino desde la época de Mao, una cosa de marketing, diríamos, político. Una especie, pregunto, porque hoy día está en el fondo en y pienso en Occidente, pero no solo en Occidente, pienso en el mundo. En general, se ha dejado de lado todo el tema religioso establecido, pero se han constituido y se han levantado a lo largo ya en el siglo XX nuevas religiones, porque en el momento en que Occidente dejó de creer en Dios, empezaron a aparecer nuevas religiones, y podríamos decir que el marxismo es una religión en ese sentido. Y de alguna manera como que el ser humano necesita tener esto, y los chinos lo han canalizado también en eso, porque si uno ve lo que ellos tienen es muy parecido a los totalitarismos de los años 30, 40, en el aspecto, digamos, estético de la presencia del líder, que es algo que para Occidente ya es como casi impensado. Sí, yo creo que hay una forma de expresar aquello a través de una idolatría personal, y se cultiva aquello. Parte de los textos de él se siguen estudiando rigurosamente en los colegios, en los procesos formativos. China controla muy bien el tema educacional, y ahí se produce también el control ideológico. Creo que efectivamente hay mucho de eso, y eso hace que sus detractores digan: ¿de qué me está hablando usted? Esto no es comparativo a la realidad occidental. Los modelos democráticos como nosotros lo entendemos, aun cuando tú hablas con cualquiera de China, ¿no es cierto? Y el propio Xi Jinping muchas veces ha dicho, ¿no es cierto?, en algunas entrevistas, que probablemente Occidente no se ha dedicado a mirar el modelo democrático que tienen, que es muy, muy participativo. Ahora, claro, asociado a una pura línea ideológica, si tú quieres, pero una línea ideológica que cada vez más se parece al capitalismo que se ha construido en Occidente, digamos. Claro, pero es un capitalismo bien particular, porque, por ejemplo, no sé, recién estaban en el colegio de mi hija, estaban viendo los totalitarismos, y están muy impresionadas. Ella llegó comentando sobre este famoso piloto que están haciendo en China, el sistema de puntos, ¿ya? Y que de alguna manera las personas van a tener puntos según sus comportamientos, un comportamiento establecido por el gobierno, y de alguna manera mientras más puntos tengan, más opciones tienen, pero eso es como el Big Brother. Eso aplica a todo, incluso a nivel político, a nivel de partido central. Hay encuestas cotidianas en los celulares que si el miembro del partido la contesta adecuadamente, también recibe puntos y recibe ciertos beneficios del Estado. Claro, y ahí está la tecnología. El uso de la tecnología, que es una forma muy inteligente de control. Además que si tú lo piensas desde el punto de vista neurocientífico, es perfecta, digamos, porque el cerebro va sobre el celular, digamos. Dopamina. Claro, dopamina. La dopamina hace que funcione, y funciona activamente en relación a esto. Ahora, respecto a lo que tú dices, sí, yo creo que el modelo chino es un modelo digno de ser estudiado, muy complejo, y del cual quizás Occidente ni Estados Unidos está preparado. Yo diría que, y hay una cuestión que no estamos hablando en este minuto, que es mucho más poderosa que todo lo que estamos diciendo, que es el nivel de avance o desarrollo que tiene China respecto de la tecnología o la cuarta revolución industrial, el 5G, robótica, inteligencia artificial, reconocimiento de facciones, reconocimiento de rostro en cualquier operación, prácticamente eliminación de las tarjetas. Fíjate que China hoy día dice que el 2020 va a tener probablemente el computador más grande que haya conocido la humanidad, capaz de hacer 300.000 millones de operaciones por segundo. La actual más importante es la que tiene Estados Unidos, Summit. 47% de los supercomputadores están en manos de China. China está desarrollando una tecnología espacial que le va a permitir incluso habitar los asteroides y explotarlo en todo lo que es el desarrollo mineral, traer mineral desde el espacio. Así como el Principito de verdad. O sea, esto es en serio, y probablemente en el caso de Trump, ¿no es cierto?, cuando uno dice, ¿por qué Trump ataca de la forma que lo hace, en forma desmedida, desproporcionada, lo que tú quieras, respecto a Huawei? ¿Cuál es la acusación? De que Huawei puede tener una forma de chip que permita un control de la información de las empresas o los países que tomen el uso del instrumento. Pero básicamente lo que hace es frenar aquello que no puede competir. Claro. Efectivamente, yo creo que el 5G, piensa tú que Huawei, usándolo como empresa, la empresa el año 2019 lleva 5.045 patentes inscritas a nivel mundial de avances y nuevos desarrollos tecnológicos. No hay otra empresa que tenga igualdad de condiciones. Probablemente Steve Jobs resucita y se muere nuevamente.
cae muerto al ver lo que está pasando. Entonces, obviamente es una amenaza. Entonces, cuando él actúa tan abruptamente, tan rudamente, tiene una explicación más de fondo. Es un adversario al cual hay que hacerle frente y hay que tratar de buscar lealtades en otras partes. Pero China tiene esa habilidad de estar en África. Tú ves que en África esto lo hizo en la década de los 80 y 90, hicieron prácticamente un control completo de las materias primas en África. ¿A cambio de qué? Pavimentación de carretera, instalaciones de servicios eléctricos, o sea, una serie de compensaciones de desarrollo urbano que los países pobres no podían hacer, ellos lo hacen a cambio de la explotación de materias primas. Un control muy fuerte en esa zona. En América Latina todos conocemos lo que han hecho en esta parte del mundo, pero lo han hecho muy inteligente. Chile ha crecido y se explica parte del desarrollo chileno gracias a China. El valor del cobre, ¿no es cierto?, en los últimos años, acuerden que nosotros, cada ministro de Hacienda presentaba su presupuesto, hasta Izaguirre, piensa lo que estoy hablando, Izaguirre, si tampoco voy muy atrás, estaba feliz porque iba a marcar casi $1 el valor de la libra de cobre. Y nos acostumbramos. Y nos acostumbramos a eso, pero de un track, ¿no es cierto?, esto pasó a valer $3, y cuando vale 2.67 andamos todos nerviosos. Pero si nunca antes costó 2.67. Claro, sí, exactamente. ¿Te fijas? Lo que pasa es que la gente no mira, por eso, muchas veces no proyectan, aquí en Chile por lo menos nadie proyecta el futuro, pero tampoco miran el pasado. Entonces como que analizan la actualidad desde el hoy, y es muy difícil comprender, pero efectivamente cuando uno mira en retrospectiva, y esa es la importancia de la historia, porque aquí... claro, es muy interesante el tema de Tianqi, por ejemplo, que se discutió mucho por la propiedad en Soquimich, pero fíjate que acaba de firmar unos acuerdos que le va a permitir un desarrollo a Chile que solo lo va a hacer competitivo con Bolivia. Bolivia, Perú están muy preocupados del tema, pero Chile no tiene, probablemente es el litio más puro en términos de investigación. Otro tema que también pasa muy desapercibido en la prensa, el tema de las tierras raras. No sé si ha escuchado el término, tierras que tienen ciertos contenidos minerales y eso está en suelo chino. Y Estados Unidos sabe que estando en suelo chino no puede instalar sus propias empresas a hacer la explotación. Y por tanto, todo lo que es material que va a servir para el desarrollo tecnológico de los supercomputadores está allí, lo tienen, lo poseen como materia prima. Entonces, si te das cuenta, el tema pasa por una primera superficie, la superficie visual, política, ideológica, que es la que cotidianamente la descalificación, ¿no es cierto? La guerra comercial, probablemente es lo que nosotros como sociedad hemos conocido. La guerra comercial también tiene que ver con, en el fondo, en un mundo globalizado, donde todos compiten, en el fondo, por las mismas cosas. China no compite necesariamente con las mismas reglas, porque mientras Occidente tiene que estar preocupado por los derechos. Sí, ellos subsidian su empresa, bajan precios y por lo tanto tienen que estar pagando un montón de adicionales para poder competir. China entra directo, copia sin preocuparle nada, y eso es una cosa que en el juego mundial es difícil de poder aceptar. Ahora, ellos se sostienen por sí mismos, por lo tanto es muy difícil ponerles el jaque mate, porque si ellos quisieran decir, ok, me cierro del mundo, pero con su mercado interno podrían sostenerse... Sí, algunos sostienen, ahí lo que tú dices es correcto, porque hay algunos, de hecho Brechinsky en algún minuto sostuvo que él presumía en esa época, cuando lo señaló, de que China podría definitivamente, una vez que alcanzara ciertos estándares de desarrollo, cuestión que ya está lograda, que usara el mismo mecanismo de desarrollo norteamericano, vale decir que sea su propio mercado interno el que provoque el desarrollo de la empresa interna. Estados Unidos, el consumidor es muy relevante, digamos, y por eso cuando se pregunta el estado del consumidor norteamericano, marca inmediatamente tendencia, incluso se refleja en la bolsa cuando hay esa respuesta adecuada. En el caso chino también, un mercado que se pueda autosatisfacer por sí mismo y autocrecer. Ahora con un mercado asiático tremendamente demandante. Estamos hablando de Taiwán, de Singapur, de Corea del Sur, socios naturales de esta gran potencia. Si tú revisas cuáles son los principales compradores de China, ahí están los mercados. Hong Kong es un principal mercado. Tú no atacas, no matas a quien te compra, digamos, si lo vemos en términos simples y pragmáticos, digamos. Y además han estado construyendo todas estas ciudades que, de alguna manera, esas ciudades fantasmas para traerse a la gente del campo y instalarlas y crear esos mercados internos. Eso tiene dos cuestiones. Una, la dificultad económica que ello significa. Algunos sostienen de que el desarrollo demográfico y sacar a tanta gente, 900 millones de personas, de la pobreza, ¿no es cierto?, va a consumir el desarrollo económico y por tanto va a ralentizar el desarrollo. Bueno, es cosa de ver el ejemplo de Alemania cuando se absorbió, también tuvo... Claro, hay un momento de contracción. Eso dice, va a ralentizar el proceso de desarrollo una vez que se lleve a esas 900 millones de personas desde el campo rural, ¿no es cierto?, al mundo urbano. Varios efectos. Uno, contaminación.
obviamente va a pasar a ser, como lo ha sido, ¿no es cierto?, el mayor contaminante. Segundo, esta urbanización le va a significar también un desarrollo ya que no las necesidades básicas, sino una necesidad mayor de esa gente que vive en situaciones más cómodas y por tanto se replica el modelo norteamericano. O sea, aquí estamos hablando de varios procesos que si uno es multifactorial, definitivamente. Sí. Y yo digo, el desarrollo de China, siguiendo los modelos occidentales, que lo leen, normalmente están muy atentos, ellos leen los autores occidentales, lo van siguiendo. Fíjate tú que en la época de Deng Xiaoping, el libro que se sugería leer a los miembros directores del partido, la cúpula, ¿no es cierto?, más alta, leer a Alexis de Tocqueville, la Revolución Francesa, la Revolución... ¿cómo se llama el libro famoso de... No la democracia en América, sino que la explicación de la Revolución Francesa? Porque, ¿cuál es la explicación? De que el mundo burgués, una vez que alcanza un desarrollo económico importante y alcanza ciertas condiciones, exige también participación política. Entonces ahí se produce el proceso revolucionario que logra terminar con Luis XVI y toda la corte francesa. En el caso que eso podría ocurrir, entonces, lectura de estos autores. Hoy día, créeme que leía yo en algún minuto que se estaba leyendo a un autor que se está leyendo en Occidente también. El autor de Homo Deus, ¿no es cierto? Harari. Está leyéndose en China como se está leyendo con nosotros también, ¿te fijas? O sea, se ha incluso... heterogeneizado el tipo de lecturas y el tipo de acciones. Ahora, en el caso chino, obviamente yo creo que ellos declaran que no. Dicen un mundo de paz. Recuerda tú el famoso himno de las Olimpiadas en el 2008, que hablaba de un solo mundo, la unidad y la paz, etcétera, etcétera. Entonces dicen, es una forma encubierta, dicen algunos, ¿no es cierto?, de calmar a los adversarios para seguir creciendo. Pero créeme que yo creo que el tema sí les importa en términos de liderazgo mundial. Podría ser, ya que se me ocurre en base a lo que tú has dicho, hacer una comparación entre el crecimiento de Occidente durante el siglo XIX, donde todavía en el fondo el capitalismo tenía ese motor del hambre, de cantidad de gente sacar de la pobreza, que llegó a un esplendor máximo. China de alguna manera está viviendo eso hoy. Sí. Y por tanto se aprende la historia. Claro. Ellos no van a cometer los errores de Occidente, digamos, y probablemente están aprendiendo para hacer aquello. Ahora, ¿cuál es la situación? Que la riqueza que posee China no la tenía Occidente en el siglo XIX, tuvo que crearla. Exactamente. China en muy poco tiempo, si mira los años que estoy hablando, 19 años, y ya prácticamente es una potencia que... Piensa tú que claro, algunos porque podríamos decir ellos también han aprovechado obviamente la experiencia y la capacidad de vender sus productos, por poner sus productos en el mercado mundial ha sido una cosa extraordinaria. Nos guste o no, Huawei logra ser el principal vendedor de celulares del mundo, solo se contrasta con Samsung. Bueno, ahí le copiaron el modelo de lo que pasó en Alemania, porque Alemania cuando en el siglo XIX empezó a competir contra Inglaterra, sus productos eran malos. Es más, la gente veía y decía Made in Germany y eso era malo. Claro. Y ellos pusieron una educación al servicio de la industria y llegaron a finales del siglo XIX a superar a Inglaterra en producción, para comienzo del siglo XX ser el país de mayor producción de Europa, y sus productos pasaron a la retina de las personas como bueno. Sí, no cabe duda, y yo creo que el tema educacional también es muy importante. China yo creo que no he leído en algún artículo algo como lo que voy a decir, pero sin embargo los datos parece que avalan lo que voy a señalar. China en más poco tiempo ha logrado poner sus universidades en los rankings más rápido que cualquier nación del mundo. Si yo reviso el último resultado, ¿no es cierto?, Shanghái, que aparecen 8 de 10 universidades en el primer lugar son norteamericanas, siguen siendo. Y Cambridge y Oxford. Oxford y Cambridge, de hecho Oxford acaba de ser elegida la mejor universidad del mundo, en el último que aparece. Sí, siempre están 1, 2, 3. Pero sin embargo, si tú miras la lista completa, tú ves que al menos hay 200 universidades chinas puestas entre las mejores 500 universidades del mundo. Y muy rápido. Hoy día, si tú revisas los rankings de matrícula de ingeniería, ¿dónde están estudiando? Si tomo el mercado americano y el mercado chino, hoy día la población joven de Estados Unidos no quiere estudiar ingeniería, quiere estudiar carreras más fáciles, más cortas, aquello que le va a hacer que su capacidad de innovación no se produzca. En cambio, hoy día el 60% de los estudiantes de nivel intelectual adecuado en China estudia ingeniería. Entonces vas a ver que tú naturalmente se va a producir que las invenciones van a producirse en esa nación. Están viviendo el siglo XIX obviamente, equivalente. Muy fuerte, muy poderoso y muy controlado, muy regulado. Tú ves que desde temprana edad se decide que iba a estudiar el chico. Y lo decía, y monitoreado. Y una familia que no se opone a que ello ocurra. Al contrario, respalda, porque ese chico va a salvar a la familia también, porque los va a mantener, pensando también en la famosa política del hijo único. Que las familias se opongan pensando que si vamos hacia atrás,
Mao es hace ya mucho tiempo atrás, por lo tanto las generaciones han sido criadas en ese esquema. Y por lo tanto lo que hoy viven es inmensamente libertario en relación a lo que vivieron antes. No ese mundo. Visten, comen, acceden a todo aquello que podría acceder cualquier occidental normal del mundo. Para ellos es la definición de libertad. Sí, claro. Porque tampoco han vivido otra. Sí. No conocen otra y se sienten. Tú ve el caso de Jack Ma, por ejemplo, el hombre más rico de China, el dueño de Alibaba.com. Y tú lo escuchas y dices, este tipo, salvo los rasgos, parece un occidental. ¿Cómo se refiere al mercado? ¿Cómo se refiere a cómo desarrollar el liderazgo? ¿Cómo hacer que su gente produzca? Sí, salvo los rasgos, es un occidental más, digamos. Y por lo demás, hay varios occidentales que tienen esos rasgos, así que ya hoy día en el mundo globalizado uno podría decir, ya da un poco lo mismo. Claro, pero él podría decir, dada su condición, dada su posición, dada su realidad, ¿no es cierto? Está en el Forbes, en el hombre más rico del mundo, podría ser un tipo muy crítico del modelo chino, el modelo... Y no lo es. No hace alusión a aquello. Al contrario, busca cómo seguir invirtiendo en su propio país para sacar a estos jóvenes de la pobreza. Me parece interesantísimo y vamos a dejarlos a todos invitados para que vayan al ciclo de libertad y desarrollo, porque ahí en el fondo vas a entrar mucho más en profundidad en la figura misma, pero también en China y en su posición en el mundo, porque además en el ciclo vamos a estar tocando varios otros países, porque tú vas a partir con Xi Jinping y después me toca a mí muy difícil porque me toca ser Donald Trump. El contraste, el contrapunto. Que no es menor. Sí. Y después vamos a tocar a Vladimir Putin, vamos a tocar a Angela Merkel, un poco pensando en Europa y la situación. Y Boris Johnson, que veremos en qué situación está para cuando me toque hacer la Ojalá última todavía esté en el cargo. Bueno, y si no me toca, o sea, si no está en el cargo, hay que explicar por qué no está. Hay que explicar por qué no está y va a ser interesante igual, porque el Brexit es una noticia sucediendo y es probablemente de las cosas más caóticas y confusas y que de alguna manera las aristas no se terminan todavía de entender. Nadie todavía realmente las sopesa. Se supone que van a pasar muchas cosas, pero por eso va a ser este ciclo interesante porque nos va a permitir tener un panorama geopolítico mundial de gran interés. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Gracias a ti. Nos vemos.